que no tengo buena voz, pero bueno. Bueno, yo os voy a, si con el frío que hace queréis huir, os voy a contar de qué voy a hablar. Antes que nada voy a empezar comentando algunas características del sector eléctrico. Primer punto. Después voy a hablar de cuál es la legislación actual, que es muy singular, y de sus características. El tercer punto es lo que yo creo que es el fracaso de este sector, de la legislación, ¿no? Tantos errores en que ha incurrido. Me gustaría hablar en cuarto lugar de cómo el sector eléctrico es un mecanismo brutal de transferencia de renta de los usuarios domésticos a los usuarios industriales y de los usuarios a las compañías eléctricas. Y por último, al final de todo hablaré de los temas de más actualidad. Supongo que seguís el ¿No está grabando? Que ha nombrado nuevo ministro de Industria, Soria, ¿Está grabando? y lo primero que ha hecho es resolver el tema del cementerio nuclear, que era uno de los grandes temas pendientes, y quiere ampliar la vida de la central nuclear de Garoña, que es la más vieja de las que funcionan en este país. Estas son las 5 cosas, ¿de acuerdo? Antes que nada voy a empezar contándoos un chiste que a mí me hace mucha gracia y espero que a vosotros un poquito, que me dijo el otro día un periodista, ¿no? Dice, si te cuentan cosas del sector eléctrico y crees que las has entendido, es que no te las han contado bien, ¿no? Esto es lo que se dice, ¿no? Es tan cerrado, es tan críptico, es tan difícil de entender que si crees que entiendes las cosas, dicen los expertos que no las han contado bien. Pero voy a intentar yo aclarar algunas cosas. Primero, las características del sector, ¿no? En primer lugar, la electricidad es una forma de energía final, es decir, que no existe en la naturaleza, solo existen los rayos así esporádicamente, y para producir electricidad nosotros tenemos que hacerlo con mecanismos muy diversos, ¿no? Desde centrales nucleares, centrales de carbón, centrales de fuel oil, saltos hidroeléctricos, parques eólicos, centrales fotovoltaicas, centrales termoeléctricas, muchas formas muy distintas, ¿eh? Esa es una característica muy importante. Muchas formas muy distintas quiere decir que la generación de electricidad pues tiene unos costes muy distintos. Pues, por ejemplo, la construcción de una central nuclear es extremadamente cara y, sin embargo, el uranio es relativamente barato. Es decir, tiene unos costes fijos de construcción muy grandes y unos costes variables relativamente pequeños. Más espectaculares, por ejemplo, el caso de los parques eólicos o de los saltos hidroeléctricos. Es costosísimo construirlos, pero luego el coste del combustible es cero, ¿eh? Sin embargo, la antítesis sería, por ejemplo, las centrales de carbón, ¿eh? La construcción de una central de carbón es relativamente barata, los costes fijos son bajos y los costes variables, los costes de combustible son muy importantes, ¿no? Entonces, esta diferencia hace que sea un sector bastante singular en muchos aspectos, ¿no? Una segunda característica del sector es que siempre, en general, es muy intensivo en capital, ¿eh? Y las inversiones tardan muchísimo tiempo en amortizarse. Por poner un ejemplo, la última central nuclear que entra en funcionamiento en nuestro país es la central nuclear de Trillo, que arrancó en el año 1973 su construcción. Todas las centrales nucleares que tenemos ahora tienen autorización de la época de Franco, ¿eh? Todas son muy antiguas, ¿no? Arrancó en el 73 su tramitación y terminó en el año 1988, ¿eh? Los costes de inversión para la época eran grandísimos, fueron 500.000 millones de las antiguas pesetas, ¿eh? Era por tanto muy intensiva en capital. Las compañías eléctricas siempre tienen que incurrir en grandes costes de capital antes de empezar a amortizar los beneficios. Y no solamente en la generación, sino en el transporte de electricidad y en la distribución de electricidad, los costes de construcción son muy altos, ¿no? Estos además son rasgos de monopolio natural, es decir, no sería nada razonable que a nuestra vivienda llegaran cables eléctricos de instalaciones de distintas compañías. No es como la telefonía, que cada una de ellas, la telefonía móvil, por ejemplo, cada una de ellas tiene unos repetidores y tú con tu móvil pues vas siguiendo los repetidores. No, la electricidad no es así. La electricidad necesita redes de transporte y de distribución que tienen que ser comunes y que constituyen rasgos de monopolio natural. Esta es otra de las características del sector eléctrico. Otra de las características importantes es que no se puede almacenar en gran escala. Sí se puede almacenar en pequeña escala. Las pilas recargables, por ejemplo, son un ejemplo. Por ejemplo, las baterías son otro ejemplo, pero a gran escala no. Es decir, la electricidad tiene que producirse el milagro de que la producción y el consumo sean idénticos o solo ligeramente distintos. Hay que estar continuamente encendiendo y apagando instalaciones de generación para conseguir justamente que la demanda en todos los momentos sea atendida. No se puede producir menos, porque entonces
se produciría un colapso de buena parte de los usuarios, nos quedaríamos sin luz, y no se puede producir más porque se quemarían las redes. Hay que saber en cada momento producir la que se está demandando por parte del mercado. Esto tiene bastante dificultad y exige, por ejemplo, disponer siempre de potencia de generación suficiente como para atender la demanda máxima. La demanda máxima, por ejemplo, en este país se suele producir los días laborables muy fríos, de invierno, habitualmente los meses de diciembre, enero, febrero es cuando se produce la demanda, a las 7 o las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este país la demanda máxima ha sido de 45.000 megavatios, fue en el año 2007, desde el 2007 hasta ahora no se ha superado esa cifra, ¿no? La crisis se ha notado muchísimo en el consumo de electricidad, y para eso tienen que tener una potencia instalada bastante alta. En este país es obsesivamente alta, ¿no? En lugar de tener una cosa razonable, se tienen 100.000 megavatios. Es decir, que se tiene en el momento álgido, la mitad de las instalaciones, la potencia está parada. Eso es otra característica importante. Y esto ocurre porque no se puede almacenar, ¿no? Y continuamente están instalaciones subiendo potencia, bajando potencia, o parando y arrancando, precisamente para atender la demanda. Hay un Red Eléctrica Española, es la empresa que se encarga de gestionar todo este tipo de cosas. Hay otra característica importante en lo que se refiere a nuestro país, ¿no? Esto no se da en toda la Unión Europea, pero sí en nuestro país, y es que somos un país extremadamente dependiente en lo que se refiere a materias primas energéticas. En este país hay abundantes energías renovables, solo recientemente aprovechadas, hay un potencial hidroeléctrico muy importante, es decir, tenemos, por ejemplo, la Meseta, que es una gran zona central a 700 metros de altura, que cuando cae hacia la costa, pues es fácilmente aprovechable, ¿no? Y todas las zonas montañosas que dan un potencial hidroeléctrico muy importante. Hay carbón de muy mala calidad, y punto. Es decir, no hay gas natural, no existe carbón de buena calidad, y no existe uranio en buenas cantidades y en calidad, ni procedimiento para aprovecharlo, de manera que históricamente uno de los grandes problemas de este país es la brutal dependencia de materias primas para suministrar electricidad, y no digamos ya para otras formas de energía, por ejemplo para el transporte. Es decir, esta dependencia es uno de los rasgos característicos de este país. Y también otra de las características, y ya es la última, de la producción de electricidad, es que si uno se pone a mirar cómo se produce la electricidad en los distintos países de la Unión Europea, se encuentra cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, Francia tiene el 70% de la energía eléctrica de origen nuclear, y de los 25 países de la Unión Europea, 12, por ejemplo, no tienen centrales nucleares. O sea que hay de todo tipo. Italia, por ejemplo, depende mucho de las centrales de fuel oil, y hay otras, por ejemplo, que solo tienen casi saltos hidroeléctricos, como Noruega. O sea que la situación cambia muchísimo, por recursos naturales y por tradición histórica. De manera que, por ejemplo, cuando en la Unión Europea se hablaba de construir un gran mercado eléctrico, se tenían muchas dificultades. Aparte de las dificultades físicas de disponer de redes que permitan el paso de la electricidad de unos países a otros, que significan costes de inversión muy altos, estaba el problema de que los sistemas que se querían mezclar eran muy diferentes entre sí. Y entonces era bastante difícil construir el mercado de la electricidad, que era una de las grandes obsesiones de la construcción del mercado único. Se partía de realidades muy distintas, de costes fijos y variables muy distintos, y por tanto de intereses contrapuestos. Llevan desde los años 80 obsesivamente intentando construir el mercado de la electricidad, y la propia realidad física, la realidad social, económica y material subyacente se les impide reiteradamente, ¿no? Esto sería la primera parte de qué características tiene la electricidad, que como veis no es una cosa que se puedan aplicar los paradigmas habituales de la economía, sino que hay que saber suficiente de la realidad física cuando uno quiere, por ejemplo, utilizar la electricidad para intereses económicos. Voy a pasar al segundo punto, pero necesito hacerlo. Teníamos una mesa, pero se jodió. Estamos de mal en peor con los recursos. Un cartel teníamos también, ¿verdad? Bueno, ahora ya empieza a contar el marco legal, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, históricamente, la electricidad, precisamente por lo que acabo de decir, se consideraba que era un sistema en el que era necesaria la planificación estatal. Y así ocurría
en todo tipo de países y en todo tipo de culturas. Desde la España de Franco hasta los sistemas más liberales de Europa, lo normal es que la electricidad estuviera planificada. El gobierno era quien establecía con suficiente antelación qué tipo de centrales se tenían que construir, y lo que solía hacer era, si había compañías eléctricas públicas, como es por ejemplo la situación histórica de Francia o de Italia, pues se lo adjudicaba a sus compañías, o si no lo que hacía era adjudicar las instalaciones de generación a las distintas empresas públicas o privadas que había en los distintos países. Por ejemplo, en este país, hace aproximadamente 15 años, había una gran empresa pública que era Endesa y varias empresas privadas, que era Iberdrola, Hidroeléctrica del Cantábrico, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo que había era planificación a largo plazo. El gobierno adjudicaba las centrales de generación y adjudicaba también la construcción de las redes. Este era el mecanismo histórico, ¿no? Esto fue cambiando porque en la Unión Europea había una denodada tendencia de, entre comillas, construir el mercado eléctrico. Los más neoliberales estaban absolutamente convencidos de que el mercado era mucho más eficiente que la planificación para asignar recursos. No sé si os suena esto, yo creo que alguna vez lo habéis oído hablar en algún campo, ¿no? Pues aquí estaban convencidos de que también esto era cierto, ¿no? Y entonces lo que se planteaba cada vez más era más Estado y más mercado y menos Estado, ¿no? Entonces lo primero que hicieron fue, dijeron, bueno, es que el negocio eléctrico hay que segregarlo, y hay actividades en las que es posible la competencia, introduzcamos competencia, retiremos el mercado eléctrico, ¿no? Entonces se pensó en constituir el mercado eléctrico. Dijo, bueno, primero generación es una actividad, en los distintos tipos de centrales que hay, transporte es otra, transporte es desplazar la electricidad a alta tensión a grandes distancias, ¿no? Esto es un monopolio natural, esto hay que seguirlo planificando. La distribución es otra, es el transporte de electricidad a cortas distancias y a baja tensión, ¿no? Y finalmente la comercialización, las tareas de compra y venta de la electricidad también es susceptible, ¿de acuerdo? Se segregaron el negocio eléctrico en 4 actividades y dijeron, ahí donde sea posible la competencia, introduzcamos competencia. Donde no nos quede más remedio que mantener la planificación, mantenemos. Y esto se fue aplicando, ¿no? En España se traspuso la Directiva Comunitaria de Generación de Electricidad en su versión más neoliberal. No ocurrió en otros países, pero sí ocurrió en España. Estamos hablando del año 1996, y entonces gobernaba en este país el Partido Popular, el primer gobierno de Aznar, y era ministro de Industria Josep Piqué, y secretario general de Energía Nemesio Fernández Cuesta, el hijo del tradicional dirigente de la Falange. Siempre digo lo mismo, de padres falangistas, hijos neoliberales, cosa que es menos rara de lo que la mayor parte de la gente se cree, ¿no? Entonces, estos lo que hicieron fue una transposición a máximos de la directiva, y lo que introdujeron fue rasgos muy importantes. Por ejemplo, hasta ese momento, ¿cómo funcionaba el sistema eléctrico? Pues hasta ese momento lo que ocurría era que quien explotaba el sistema eléctrico decidía qué centrales de generación entraban en funcionamiento y retribuía en función de los costes. Por ejemplo, no se pagaba lo mismo por una central hidroeléctrica que había sido construida en la época franquista, con mano de obra esclava y que tiene un coste variable de combustible cero, que por ejemplo por una central de carbón recientemente construida, pendiente de amortización y con costes de combustible muy altos. Se pagaba distinto. Se ordenaban los costes de menor a mayor para que fuera más eficiente, para pagar a los usuarios lo menos posible, pero se retribuía cada kilovatio hora de manera distinta. Si estaba la central amortizada, pues se pagaba poco. Si estaba tal, se pagaba más, ¿no? Este era el sistema que funcionaba históricamente, ¿no? Además, a cada instalación se le reconocía unos costes y se establecían unos periodos de amortización, de manera que había un importante control estatal del funcionamiento del sistema eléctrico y de cómo se atribuían los costes. Aquí se pensó que no, que se dijo, bueno, a ver, en las actividades en las que sea posible la competencia, introduzcamos competencia. Y se dijo, vamos a hacer funcionar un mercado eléctrico, en la generación, es posible. ¿Cómo funciona el sistema eléctrico? Por ejemplo, como ya he dicho, imaginaos, ahora hace bastante frío y probablemente la demanda del conjunto del país sean 23.000 megavatios. Pues desde ayer, Red Eléctrica Española se ha dirigido a todos los productores de electricidad y les ha dicho, a ver, ¿a cuánto me vendes el kilovatio hora? Y ellos deciden. Entonces, cada uno hace la petición de lo que cree razonable para obtener beneficios. Ordena las instalaciones de menor coste a mayor coste,
Y cuando tiene cubierta la demanda, dice, oye, ya tengo los 23.000 megavatios. Paga a todos lo que pide el último. ¿De acuerdo? El más caro de los más baratos. Si el último es, por ejemplo, una central de gas de ciclo combinado de 43 céntimos de euro kilovatio hora, pues paga todos eso. Si el último es una central de carbón de importación de 62 céntimos de euro kilovatio hora, paga todos eso, con independencia de los costes. El clásico mercado marginalista es como está funcionando. Como después intentaré explicar, eso es muy perverso, ¿no? Porque, por ejemplo, da beneficios desmesurados a instalaciones que ya están muy amortizadas. Es el caso de Garoña. ¿Por qué creéis que hay tanto interés en que Garoña siga funcionando? Pues una central que fue amortizada en el viejo sistema, es decir, que se le pagó mucho por sus kilovatios hora hasta que la amortizaron, ya está amortizada, ahora el uranio con el que funciona cuesta poco y los beneficios que hacen las compañías propietarias, que por casualidad son Iberdrola y Endesa, las dos más grandes, pues son ingentes. Claro, para ellos, el cerrar Garoña es matar la gallina de los huevos de oro. Es un gran riesgo para el conjunto del país que una central tan antigua, que está funcionando desde el año 72 y que es gemela de la unidad 1 de Fukushima, que son idénticas, idénticas. Justo unos pocos meses antes de Fukushima, vino aquí el director de Fukushima a decir lo bien que funcionaba Fukushima. Y es que son iguales, Garoña y Fukushima 1 son idénticas, ¿no? Bueno, pues después de Fukushima, con Garoña ya, con previsión de cierre en el año 2013, llega el nuevo gobierno y una de las cosas que hace es decir, no tiene sentido cerrar. Y va a iniciar un proceso para conseguir mantener una central nuclear. La explicación es la gallina de los huevos de oro de sus propietarios. No es necesaria, como he dicho, es una central muy pequeñita en potencia, la potencia que hay en este país es suficiente y está amortizadísima, pero en cualquier caso ellos tienen que seguir haciendo beneficios. La segunda cosa que es importante en este nuevo sector eléctrico es la libertad de elección de combustible y de material y de emplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora, hasta que se cambió la ley en el año 96, era el gobierno quien decidía qué centrales se construían y dónde. Decía, a ver, yo necesito generar acción en la zona central porque está creciendo mucho la demanda. Pues voy a construir una central cerca de Madrid, por ejemplo. O está creciendo mucho la demanda en el sureste español, pues voy a construir una central ahí. Y entonces decía dónde se construían las centrales y establecía el tipo de centrales que se querían. Pues, por ejemplo, se jugaba con una evaluación multicriterio. Algunas tenían que ser, por ejemplo, de combustibles nacionales, de carbón nacional, pues por seguridad de suministro, y otras a lo mejor de combustibles de importación que se preveía que iban a ser baratos, precisamente para reducir los costes. Eso era como funcionaba antes, ¿no? Se dijo, no. A partir de ahora, el Estado ya no decide nada, son las compañías las que deciden qué instalan y dónde lo instalan. Eso es lo que se modificó también. Y a partir de ahí ya, por ejemplo, no existía moratoria nuclear. Si en este país no se han construido centrales nucleares desde el 96, es la mejor prueba de que no son rentables, porque no existe ningún obstáculo legal. Se sigue hablando, Zapatero alguna vez lo decía, moratoria nuclear no existía, no es verdad, y él sabía perfectamente que no era verdad. Simplemente es que el tipo de instalaciones que eran más baratas y más seguras construir eran otras, y eran las que construían las compañías técnicas. Por ejemplo, las centrales de gas en ciclo combinado. ¿De acuerdo? Que tenía otra hipótesis y era que las nuevas tecnologías siempre iban a hacer producir una electricidad más barata. Se estaba convencido de esto. Se habían producido algunas mejoras tecnológicas importantes y se decía, bueno, vamos a ir en una carrera de abaratamiento progresivo de los costes de la electricidad. Las centrales de carbón de importación en lecho fluido y las centrales de gas en ciclo combinado, que eran las tecnologías de moda, van a producir kilovatios hora tan baratos que siempre va a ser la electricidad más barata. Y el problema que vamos a tener es que a ver cómo amortizamos las viejas instalaciones que existen en este país. Eso era lo que se creía. Y por último estaba la segregación de actividades. Y se decía, bueno, cada una de las actividades la tienen que hacer compañías distintas. Unas tienen que transportar electricidad, otras distribuir, otras comercializar y otras producir. Y hay que vigilar que no existan transferencias de renta entre unas compañías y otras. Tienen que presentar contabilidades separadas y tenemos que auditar para evitar justamente que con actividades de este estilo se generen beneficios extraordinarios. Este era el esquema que había. Era un esquema que estaba mucho más allá de las exigencias de la Unión Europea.
y que además se complementó con una política que fue mucho más allá también. Por ejemplo, en aquel momento Endesa era una compañía muy mayoritariamente pública y se privatizó completamente. Existía la posibilidad de fijar precios administrativamente para el conjunto de la electricidad, y aquí esa potestad se redujo ostensiblemente y más rápidamente que en otros sitios. Esto fue lo que ocurrió. Este era el segundo punto de lo que quería comentar, ¿no? ¿Qué problemas tiene este modelo? Y este era el tercer punto de los que quería comentar. ¿Por qué, entre comillas, en mi opinión, ha fracasado este modelo? En primer lugar, porque ha sido un tema absolutamente insensible a los problemas ambientales. La generación de electricidad tiene también un tremendo impacto ambiental. Es decir, se emiten cantidades ingentes de dióxido de carbono que se contribuye al cambio climático. Si son centrales de carbón o de fuel oil, se emiten muchos contaminantes ácidos, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Esto es muy importante. Si se produce minería, sobre todo a cielo abierto, en el carbón, se generan grandes impactos ambientales. Se construyen grandes embalses, se anegan valles y se puede llegar ya no ocurre hace mucho tiempo en este país, pero no hace tanto sí que ocurría, ¿no? Se desplazaban pueblos enteros. Riaño fue el último caso que se produjo, pero mucho antes la historia es muy prolija en esto, en este país. Muchas poblaciones se desplazaron para construir embalses, o sea que los impactos ambientales, y están los residuos radiactivos, ¿no? Se producen residuos radiactivos que tienen una tremenda incidencia ambiental y que tienen una vida que puede durar decenas de miles de años, que hay que mantener aislados de los seres vivos. O sea que los impactos ambientales son muy grandes. Y este sistema es absolutamente insensible a los impactos ambientales. Si, por ejemplo, se ve que, como ha ocurrido, se ve que el problema del cambio climático es creciente y hay que actuar reduciendo las emisiones, no se puede hacer, porque si el carbón es más barato que otras fuentes que no tengan impacto ambiental, como lo que determina la entrada de las centrales de producción es el precio que tienen sus productores, con independencia de que al medio ambiente le venga fatal que el dióxido de carbono se emita en grandes cantidades, se va a emitir. Esto es totalmente así, es totalmente inevitable. Es decir, el mercado es insensible a los grandes problemas ambientales. Y esto quedó manifiestamente claro en todo cómo han evolucionado los problemas ambientales en generación de electricidad después de la aprobación de la ley. Otro problema bien importante era que se aplicó una política de precios que durante mucho tiempo fue muy popular. ¿Por qué? Pues porque lo que se produjo en los años 90 había un sobreequipamiento eléctrico como el que hay ahora. Ahora mismo hay muchas más centrales de generación de las que son necesarias. Y eso es un elemento claro de ineficiencia, ¿no? Tú tienes muchas centrales que no están haciendo funcionar y has hecho unas inversiones por ellas. Cuando digo tú, me refiero a las compañías eléctricas, claro. Y resulta que entonces es profundamente ineficiente. Esto ocurría lo mismo en el año 96. Pero en aquel momento la demanda estaba creciendo muy rápidamente y las materias primas internacionales estaban bajando los precios rápidamente y los costes de capital también estaban cayendo en picado. Eso es muy importante. El coste de capital es más importante que, por ejemplo, en muchas ocasiones el coste de las materias primas eléctricas, ¿no? Y entonces se estaba abaratando muy rápidamente los precios. Y se aplicó una política de precios no sé si os acordáis, pero del mismo modo que ahora el precio de la electricidad crece rápidamente, y hay una continua discusión de cuánto tienen que subir. Recordad, el año pasado subió un 12% los precios de la electricidad. En aquella época, estamos hablando de mitad de los 90, la segunda mitad de los 90, se pagaba menos año a año. Y esto era muy popular, era muy popular. Crecía muy rápidamente la demanda y se pagaba menos por ello. El PP no paraba de insistir y todavía de vez en cuando lo recuerda. Cuando nosotros gobernábamos, la electricidad valía menos. No era porque ellos gobernaran, era ni más ni menos porque se producían las otras circunstancias. Es decir, se absorbía potencia excedentaria, se mejoraba la eficiencia, caían los costes de capital, valía menos la producción de electricidad y caía el coste de combustible y era más barato. Pero el asunto que es que ellos se apuntan en el mérito de esto. Como consecuencia de esto, las emisiones crecieron espectacularmente. Como la electricidad era muy barata, la demanda de electricidad crecía inmoderadamente en el conjunto de la sociedad, tanto en los usuarios domésticos como en los usuarios industriales. Y cada vez que se producía más, había por tanto un impacto ambiental significativamente más alto. Y esto también era algo que estaba ocurriendo. Llegaba a ocurrir cosas como, por ejemplo,
la insensibilidad a los problemas ambientales llegaba, por ejemplo, a que se cerraba toda la minería del carbón a cielo abierto, a subterránea, y se abrían minas a cielo abierto. Porque como lo que era importante era que fuera más y más barato, y como es más barato extraer el carbón a cielo abierto que extraerlo en minería subterránea, pues la cuestión es que esto ocurrió de manera importante. Y pasaban cosas como las que he comentado de Garoña, ¿no? Es decir, se está incurriendo, y se va a volver a incurrir, ¿no?, en riesgos crecientes para la sociedad, porque las centrales nucleares muy antiguas son las que son más rentables. Pero claro, no hay ningún incentivo al cierre de las centrales, lo contrario. Hay un incentivo claro al mantenimiento a largo plazo de instalaciones que son extremadamente peligrosas para la sociedad. Esto es lo que ha ocurrido. Y luego ocurrió una cosa también importante. A partir del año 2000, y es cuando se inicia el nuevo ciclo, toda la tendencia, entre comillas, positiva, se revertió. Es decir, se absorbió, creció tan rápido la demanda que se absorbió el exceso de potencia y fue necesario construir nueva potencia. Los costes de capital dejaron de ser decrecientes y aunque durante algún tiempo se mantuvieron estables, a partir del 2006 empezaron a ser crecientes. Pensad en lo que está pasando ahora. Y las materias primas, sobre todo esto, y esto sí que es muy importante, dejaron de valer cada vez menos y empezaron a valer cada vez más. Sobre todo, singularmente, el gas natural, que se ha convertido en el combustible más importante en la generación de electricidad de países como el nuestro. De manera que el círculo vicioso dejó de funcionar. El círculo virtuoso dejó de funcionar y a partir de ahí ya lo que estaba ocurriendo de que la electricidad era cada vez más barata dejó de ser cierto y se inició la senda alcista de subida de precios. Bueno, esto es lo que pasaba. Siguiente cosa, transferencia de rentas, era el siguiente punto del que yo quería comentar. Cómo el sector eléctrico funciona transfiriendo rentas de unos usuarios a otros usuarios. Históricamente, esto ha sido siempre así. Nunca hemos pagado lo mismo por 1 kilovatio hora un usuario doméstico que un gran usuario industrial. Si miráis la factura de la luz de cualquiera de vosotros, mirad, por ejemplo, tiene lo que se llama un término de potencia, pagáis en función de la potencia contratada, por lo que conviene contratar la potencia que realmente se necesita. Por ejemplo, si tenéis una potencia de 5,5 kilovatios contratada en vuestra casa y resulta que no tenéis mucho equipamiento, estáis pagando sin hacer absolutamente nada a la compañía eléctrica de manera gratuita. O sea, hay que tener una potencia ajustada, no debes tener más de la cuenta. Y luego tenéis lo que se llama el término de energía, los kilovatios hora que estáis facturando. Si comparáis el precio del kilovatio hora vuestra con el precio del kilovatio hora de un gran siderúrgica, os daréis cuenta de que pagáis 10 veces más. Esto ha funcionado históricamente así, y sigue funcionando ahora sí. A pesar de que hablan de libertad de elección de combustible, de mercado competitivo, etcétera, etcétera, por un mecanismo que si os interesa luego comentamos, lo que ocurre es que el precio que estáis pagando vosotros siempre es mayor que el que paga el sector industrial. De manera que siempre ha habido una subvención indirecta de los usuarios domésticos al gran sector industrial. Siempre lo ha sido así. Estamos pagando la siderurgia, la metalurgia no férrea, todos los grandes sectores consumidores de electricidad que existen en este país, los estamos pagando vía precios eléctricos también. Y también existe una transferencia importante de rentas del sector doméstico fundamentalmente a los productores de electricidad. Históricamente, ¿qué está pasando? Pues, por ejemplo, históricamente está pasando que las compañías eléctricas en los últimos tiempos han obtenido unos beneficios singularmente altos. Algunos de ellos con algún problema, porque algunos de ellos están sometidos a disputas. Si habéis oído hablar del déficit tarifario, tiene que ver con esto. Es decir, hay unas ciertas cantidades que les debemos a las compañías eléctricas, pero como ya les debemos tanto dinero, ahora nos pasa a los usuarios eléctricos lo mismo que le pasa a Grecia, por ejemplo, con sus deudores, que les debemos tanto que lo mismo no podemos pagarles, ¿no? Y entonces ahí ellos están también con problemas, ¿no? Pero históricamente los beneficios del sector eléctrico han sido desmesuradamente altos. Y la mejor prueba de ello es cómo han evolucionado las compañías del sector eléctrico en este país. Iberdrola era una compañía de tamaño medio, era la segunda compañía eléctrica española, y desde los años 90
compra una compañía escocesa bastante importante, compra una compañía, una filial norteamericana, Southwest Energy, bastante importante, y hoy Iberdrola es la quinta eléctrica mundial. Pero luego esto ha sido posible, ellos dirán que por la pericia de sus dirigentes, nosotros contaremos que tiene que ver con los beneficios desmesurados del sector eléctrico que obtuvo en el mercado en que inicialmente operaba, y con la deuda desproporcionada también, porque supongo que vosotros lo habéis reflexionado mucho esto y estáis hablando mucho de deuda, pero la deuda en este país más importante no es la deuda pública, es la deuda privada, ¿no? Y por ejemplo, cuando Iberdrola decide comprar estas compañías en deuda, y esto es parte de la deuda privada, cuando se producen pugnas de poder en el interior de Iberdrola entre la dirección actual y ACS, por ejemplo, que aspira a dominar la compañía, para eso ACS tiene que comprar acciones de Iberdrola en deuda, y eso también es deuda que tiene que ver. O sea que en parte es por extracción excesiva de beneficios en el mercado de origen, en parte es por un endeudamiento excesivo de estas propias compañías. Y efectivamente esto tiene que ver también con los precios que hemos pagado por el sector eléctrico. Está pagando históricamente unos precios desmesuradamente altos por el sector eléctrico. Esto es otra de las características. Ya voy a la parte final. Temas de actualidad. Los temas de actualidad, lo último que se ha dicho en relación con esto, y ya voy terminando, ¿no? Llega el nuevo ministro y lo primero que hace es dos gestos graciosos al sector eléctrico tradicional. Lo de Garoña ya lo he contado, y el qué y el por qué ya lo he contado, no lo repito. El segundo es la gestión de los residuos radiactivos. Es un grave problema. Los residuos radiactivos en este país, el movimiento antinuclear, yo he formado parte de ello, hemos sido muy activos durante mucho tiempo y habíamos conseguido que no gestionaran los residuos radiactivos. Es decir, los residuos radiactivos de alta actividad están dentro de las centrales nucleares, no los pueden sacar de ahí, ¿no? Y siempre dijimos, no vamos a permitir que se construya ningún sistema de almacenamiento temporal hasta que vosotros no os comprometáis a cerrar las centrales nucleares. El problema son las centrales que lo generan, no los residuos generados. Lo mismo que, por ejemplo, vosotros le habéis estado diciendo a ETA que no habláis con ella hasta que no entregue las armas, vosotros tenéis que entregar las armas del sector eléctrico. Nosotros no vamos a permitir. La gestión de los residuos radiactivos es un marrón de tres pares de narices. Una población a la que se lleva un cementerio como la que se ha decidido ahora, Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, le ha caído una losa de tres pares de narices. Los ciudadanos van a tener que vivir con riesgo. Esto hay que hacerlo porque no puede hacerse de otra manera, pero solo se hará, decíamos nosotros, cuando haya garantías de que se acaban los residuos. Es decir, fue un error, no se debió cometer, se cometió, hay que apechugar con las consecuencias, pero solo apechugaremos, decíamos, cuando efectivamente vosotros dejéis de producir residuos radiactivos. Establecéis un calendario de cierre y entonces nos sentamos a negociar quién se come el marrón del error que nunca se debió cometer, ¿no? Bueno, pues esto históricamente, desde los años 80 hasta el gobierno actual, estaba en el candelero. Es decir, hubo como 7 proyectos de ubicar cementerios nucleares de distinto tipo en distintas zonas, fuerte lucha social en relación con esto, y siempre hasta ahora el resultado había sido favorable al movimiento antinuclear. De hecho, conviene recordar un poco la historia, porque hay gente que no le gusta. El primer sitio donde se intentó ubicar algo para gestionar residuos radiactivos era en la provincia de Salamanca, en los años 80, y había un chico muy prometedor en aquel momento que quería ser presidente de la comunidad autónoma, y que lo mismo suena, que se llamaba José María Aznar, que acabó siendo presidente de esta comunidad autónoma, pero que se opuso fervientemente al primer proyecto. Yo recuerdo cuando Aznar estaba todavía aspirando a gobernar, no España, Castilla y León, cómo se oponía fervientemente a la construcción del cementerio nuclear. ¿Quién los ha visto y quién los ve, ¿no? Estas cosas, la historia es así de curiosa, ¿no? Y desde los 80, desde aquella época, desde que Aznar era un aspirante a gobernador de la comunidad autónoma de Castilla y León hasta ahora, siempre había habido una lucha continua entre las compañías eléctricas que buscaban el almacén de residuos radiactivos y el movimiento antinuclear, con fuerte respaldo social en este tema, que conseguía una y otra vez que los proyectos que se planteaban pues se echaban para atrás, ¿no? Justo ahora lo han resuelto. Esto también es una de las primeras concesiones. Llega el nuevo ministro y, aprovechando la dureza de la crisis y
que cualquier gobierno que llega, con la mayoría que ha llegado él, pues tiene un plus de legitimidad, pues directamente el primer golpe que decide es, pues esto que es un problema que lleva 20 y tantos años sin resolver, nosotros lo resolvemos. El conflicto social sigue abierto, seguirá habiendo luchas, pero la verdad es que en esta ocasión la suerte de las luchas es mucho más difícil para los antinucleares que las anteriores. Probablemente en este caso sí que acaben ganando. Y luego el otro tema importante es el déficit tarifario, que supongo que habéis oído hablar, ¿no? La gente habla de déficit y de deuda y los confunde, ¿no? El déficit es, teóricamente, el precio que nosotros no pagamos de lo que cuesta la energía eléctrica en las actividades que son reguladas. Voy a intentar aclarar. El precio de la electricidad tiene dos tramos, ¿eh? El precio de producción, el coste de producción y el coste de transporte, distribución, promoción de energías renovables, que es una cosa que se está haciendo precisamente por la brutal dependencia que tiene este país de materias primas energéticas y las anualidades de no haber pagado en años anteriores. Entonces, el precio de mercado lo pagamos todos, indistintamente. El mercado marginalista, que acabo de decir, funciona para el conjunto de los usuarios eléctricos, y la diferencia entre un usuario industrial y un usuario doméstico es que el usuario industrial va diariamente al mercado de la electricidad y compra y paga el precio de producción. Los usuarios domésticos, lo que hacemos es, el gobierno establece unos mercados de futuros, las subastas de Sur, estas subastas fijan unos precios y el gobierno, en función de estas subastas, determina los precios que pagamos nosotros, porque no podemos estar diariamente pendientes, un ciudadano normal no puede estar pendiente de comprar y vender la electricidad como un gran sector industrial. Este elemento de precio es común, ¿no? El otro elemento de precio con el que pagamos lo que cuesta amortizar el transporte, lo que cuesta amortizar la distribución, lo que cuesta promocionar las energías renovables para reducir el impacto ambiental y mantener la independencia energética, y lo que en años anteriores no les pagamos, las anualidades de la deuda, es lo mismo que, por ejemplo, eso lo sabéis, ¿no? Pasa en la economía de un país, ¿no? Un país tiene deuda y por tanto paga unos intereses de esa deuda, ¿eh? Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, tenemos una deuda con las eléctricas. ¿Por qué se generó esta deuda? Porque a partir del año 2000 se empezó a crecer muy rápidamente los precios de la electricidad. El gobierno dijo, no vamos a repercutir tan rápidamente estos precios, vamos a diferir en el tiempo, porque esto es una cosa coyuntural, ¿eh? La subida de precios no va a durar más de 4 años. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer que las compañías eléctricas anticipen el dinero y nosotros el dinero que anticipen se lo devolvemos años posteriores. En realidad las eléctricas teóricamente nos prestan el dinero a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó desde el 2000 hasta ahora? Que nunca cambió la tendencia, ¿eh? El optimismo que ellos tenían de que la subida de precios era coyuntural no era cierto, ¿eh? Es una subida estructural, y desde el 2000 hasta el 2011 lo que está ocurriendo es que esta subida ocurre continuamente. Y entonces, cada año que no pagamos, incurrimos en un déficit que se incorpora a una deuda por la que pagamos intereses a las compañías eléctricas, que son quienes anticipan el dinero para esta deuda. Esto es lo que constituye el déficit tarifario y la deuda tarifaria, ¿no? Que el déficit es, anualmente, este año rondará los 4.000 millones de euros. Y la deuda acumulada, fijaos, si leéis la prensa, se habla de los dos términos indistintamente. La deuda son los 23.000 millones de euros. O sea, este año ellos dicen que con las tarifas eléctricas no les pagamos lo que les cuesta y que les debemos 4.000 millones por este año. Pero claro, cuando hablamos de nosotros habría que decir, ¿de quién estamos hablando? ¿De los usuarios domésticos que pagamos unos peajes con el que se cubre el precio de la electricidad por encima del coste, o los grandes usuarios industriales que por los mismos peajes pagan por debajo de coste? Esa es la historia, ¿eh? Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, durante muchos años se ha estado con la idea falsa de que la subida de precios de la electricidad era un elemento coyuntural. No ha ocurrido así. Siempre ha habido una tendencia creciente de precios. Se estableció un mecanismo por el cual se difería el pago de la electricidad unos cuantos años. Fuimos incurriendo en un déficit anual que se fue convirtiendo en una deuda. Pero cada año que no pagábamos lo que debíamos, en el año siguiente se reflejaba como una deuda en nuestras facturas, ¿eh? De manera que esa deuda ha ido creciendo espectacularmente.
Y la disyuntiva para el gobierno es importante, porque efectivamente, ¿qué tiene que hacer ahora? O bien, sube los precios de la electricidad. ¿A quién? Al sector industrial, y hunde a un sector muy importante de la economía del país, o al sector doméstico, y entonces incurre en una medida profundamente antiimpopular. Justo lo contrario de lo que ellos decían que hacían, porque ellos han estado recordando que cuando ellos estaban, el precio de la electricidad bajaba, y ahora tienen que subirlo. O, alternativamente, dejan a las compañías eléctricas con una deuda muy alta que ellas tienen en manos de bancos a unos tipos de interés crecientes. O sea que el margen que tienen de maniobra es complicado. Las primeras medidas del ministro apuntan a que ha compensado en un campo a las compañías eléctricas y que probablemente va a proceder a una quita de la deuda. Es decir, probablemente no le quede más remedio, lo mismo que no les ha quedado más remedio que subir los impuestos directos que decían que no iban a subir, probablemente al sector eléctrico le tengan que pedir que baje teóricamente la deuda que tenemos, una quita de su deuda. Pero todo esto es lo que está ahora en candelero y con seguridad lo que se va a producir es, yo no sé lo que se van a atrever a meterles el diente al sector eléctrico, no sé cuánto se van a atrever a meterles el diente al sector industrial, que se beneficia de la transferencia de rentas que viene operándose históricamente. Lo que estoy seguro es que el grueso de la carga va a caer sobre el sector doméstico y que aunque a ellos les toquen algo, a quien le va a tocar pagar el grueso del coste de lo que ha venido ocurriendo va a ser a nosotros, y aunque a principios de año no se ha subido la electricidad, creo que no me equivoco mucho si me arriesgo a decir que este año y los próximos, en la subida del precio de la electricidad, con seguridad será por lo menos el doble de la subida del IPC, y seguro que me quedo corto. Y con esto he terminado, y si tenéis interés en algún tema, pues de eso hablamos. Muchas gracias. Pasamos a ronda de preguntas y comentarios. Una pregunta. Para acá, para que te escuchen todos. Cuando dices que nosotros pagamos 10 veces más por la electricidad que el sector industrial, cuando el sector industrial paga la electricidad, la paga ya cumpliendo los dos campos, o sea, con beneficios para los productores. Esa es la pregunta. ¿Vale? A ver, mi pregunta es, yo he leído que nuestro país en Europa hay países que sí que lo hacen, pero aquí no se le cobra las eléctricas por el uso que hacen de las instalaciones hidroeléctricas, que son del Estado, y no se les cobra nada. Realmente, si se les cobrase todo lo que deben por ese uso, realmente no tendríamos una deuda con ellas, sino que la tendrían ellos con nosotros. Quería preguntarle qué piensas con esta medida. Pregunto yo. ¿Tiene España capacidad para independizarse energéticamente por medio de las energías renovables? Vamos a ver. He oído decir que España es el país ideal para desarrollar las energías renovables. Sin embargo, por lo visto, como Alemania tiene la industria más potente que España, va a ser ella la que nosotros vamos a poner el aire y el sol, pero las placas y los molinos los van a poner ellos. Nada más. Parece haber leído que en 2015 Europa va a obligar a guardar los residuos nucleares en almacenamientos profundos para evitar atentados terroristas. Entonces, ¿no sería conveniente paralizar el cementerio nuclear actual con el gasto de 700 millones de euros, que en 2015 ya va a quedar, digamos, pasado de moda o de ley? A ver, la primera, vamos a ver.
es que históricamente siempre ha funcionado. Por ejemplo, los costes que han pagado, el sector industrial ha sido menor. Entonces, llega en los años 96 y ¿qué va pasando? Lo que va pasando es que se mantiene esa estructura de precios. Es decir, por ejemplo, ellos lo que hacen es calcular los costes totales del transporte. Pues, por ejemplo, tú tienes una línea eléctrica que has construido y que has amortizado 3 años. Y te toca pagar la anualidad cuarta pensando que esa línea va a durar 25 años. Vas a pagar el coste de la instalación más los beneficios del que la construye durante 25 años, ¿no? Entonces estás en el 4.º año y pagas una cantidad. Y esa cantidad se reparte entre lo que paga el usuario doméstico y lo que paga el usuario industrial. No hay ninguna lógica para que paguemos distinto. No hay ninguna lógica. Debería repartirse equitativamente. Debería repartirse, bueno, pues por kilovatios. Pero no funciona así. Históricamente había un mecanismo de asignación de precios, de asignación de rentas, que se justificaba para potenciar el sector industrial y que se suponía que era una cosa razonable, porque controlaba el Estado, pero deja de controlar el Estado y se mantiene el esquema anterior. De manera que se mantiene esa inercia. Entonces tú te miras, por ejemplo, los informes de la Comisión Nacional de Energía, que son públicos, ¿no? En el que ves exactamente cómo se forman los precios para un sector y otro, y entonces lo que el gobierno sigue haciendo es decir, oye, es distinto el precio para el sector industrial y el sector doméstico. Y ahí es donde está la diferencia fundamental. ¿Sí? Tú pagas del poste eléctrico, por decirlo en términos coloquiales, el 90%, y sin embargo los usuarios domésticos somos el 45% de la demanda total de electricidad, y ellos pagan el 10% y son el 55%. Ese es el mecanismo de asignación de precios. ¿De acuerdo? Entonces, claro, por eso yo digo que el sector eléctrico puede verse como, si se quiere estudiar como estructura de poder, ¿no?, como una pugna entre productores y consumidores, y también como una pugna entre consumidores. Es muy difícil arbitrar en esa pugna, y esa es la tremenda dificultad que tiene el gobierno. Como por ejemplo, ¿qué dificultad tiene ahora? Hombre, si satisface mucho a los productores, alguien tiene que pagar. Lo he intentado explicar antes. ¿Qué paga el sector industrial? Que sería lo que sería de justicia. El sector industrial históricamente acostumbrado a funcionar con unos precios eléctricos subvencionados, pues la cuestión es que no va a ser capaz de incorporarse. Se lleva por delante no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Que deciden como han decidido históricamente, siempre acaban haciendo lo mismo, ¿no? Pero tienen una cuota de impopularidad importante esto. Tiene una cuota de impopularidad importante, que nos lo asumen a nosotros, que será lo que acaban haciendo principalmente. Pero eso es muy impopular. Y es muy impopular, sobre todo, cuando se han pasado ellos. No sé si vamos a haber seguido los debates, ¿no? Pero mientras han estado en la oposición a los 8 años, es que no han dejado de decirle a Zapatero que los precios de la electricidad para el sector doméstico, cuando ellos estaban, bajaban, y cuando Zapatero llegó, subieron. Y es que ahora le toca subirlos a ellos, ¿no? Es como subir el IVA. Rajoy estuvo haciendo campaña contra la subida del IVA y, entre otras cosas, por eso no ha subido el IVA en la primera pacada, ¿no? Porque era demasiado evidente. Pues aquí tienen el mismo tipo de problemas. No sé si más o menos considera respondido. Pero un momento, ¿puedes decir el porcentaje de utilización entre los usuarios domésticos e industriales y su repercusión en el... A ver, es que depende, vamos a ver, no todos los usuarios domésticos pagamos lo mismo. Por ejemplo, tú imagínate que tú tienes una potencia contratada de 5,5 kilovatios y yo tengo una potencia contratada de 3,3 y que tú te consumes 150 kilovatios hora al día y yo me consumo 80 kilovatios. Yo no pagamos exactamente igual. Pero aproximadamente, en valor medio, gran sector industrial consumidor de energía y sector doméstico, puedes estar entre el 8 y 12 veces más pagas tu precio. 8 y 12 veces más. En esa horquilla está la cosa, dependiendo del tipo de usuario doméstico y del tipo de usuario industrial, que tampoco tiene la misma tarifa. ¿De acuerdo? Luego, lo de las hidroeléctricas, que decías tú, vamos a ver. Lo que ocurre en las hidroeléctricas es lo siguiente. Los cauces públicos, los cauces de agua son públicos, ¿de acuerdo? Y las centrales hidroeléctricas en este país sobre todo se construyen en la época de Franco. Los que no sois mayores, pero veis de vez en cuando en el nodo, que los machacaban continuamente, siempre estaba Franco inaugurando pantanos. Y entonces muchos de los pantanos eran de aprovechamiento hidroeléctrico. ¿Qué pasaba con estos pantanos? Se adjudicaba a una compañía eléctrica, ¿de acuerdo? Había todo tipo de modalidad. Desde las que ellas se buscaban los recursos y construían el embalse y corrían con todos los riesgos, hasta los que
el salto, que diga, la presa la construía el Estado y el equipamiento eléctrico lo construía la compañía eléctrica. ¿De acuerdo? O sea que ya había una casuística muy variable. Durante mucho tiempo existían unos fondos que se llamaban los fondos OFILE, estoy hablando de los años 60, 70, por lo que pagábamos para amortizar estas instalaciones. Pero es que ya ha pasado mucho tiempo. El último gran salto hidroeléctrico tiene más de 50 años. Y esos saltos son concesiones administrativas a las empresas hidroeléctricas. Sobre todo, singularmente, a Iberdrola. Iberdrola es la gran beneficiaria de los saltos hidroeléctricos que hay desde aquella época. Los saltos están súper amortizados. El coste de funcionamiento es cero. Y además, la hidroeléctrica tiene una gran ventaja, y es energía fácilmente regulable. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pasas de producir cero en un salto hidroeléctrico al 100% de potencia en menos de 3 minutos. Y eso es una energía especialmente buena para cuando la demanda de electricidad a lo largo del día va variando. Hay momentos en que es muy baja y otros en que es muy alta. Y cuando es en el mercado eléctrico, cuando la demanda es baja, el precio es muy barato, y cuando la demanda es alta, el precio es muy alto. Pues claro, la hidroeléctrica es maravillosa, porque tú regulas y produces cuando te da la gana. De manera que tú puedes producir en el momento en que el kilovatio hora vale más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado con las hidroeléctricas? Uno, se construyeron en parte por el Estado, cuando se construía el dique, por parte del Estado, y solo el equipamiento eléctrico por la compañía, era el 90% del Estado y el 10% de la hidroeléctrica. Y la concesión es suya. ¿De acuerdo? Cuando era de la otra manera, existían los fondos OFILE, que se les estuvo pagando históricamente para que amortizaran rápidamente, y ahora es la gallina de los huevos de oro. ¿Qué se hace con eso? Cuando se han amortizado esos periodos de tiempo que les tocaba, debía haberse sacado a concurso público, hacerse el Estado con ellas. Ya está amortizado y a punto. Pues no ocurre eso. De manera bastante subterránea se les renovaban las concesiones y pagan unos cánones muy pequeños. O sea, pagan una pequeña cantidad por disponer de este beneficio que en modo alguno se corresponde con los ingentes beneficios que tiene lugar esto. Hay una persona que fue el principal responsable. En los últimos gobiernos del PP hubo un periodo en el que vencían muchos saltos hidroeléctricos, los periodos de amortización, y hubo una persona que precisamente renovó de manera muy oculta esto, y a pesar de que en el Congreso se le preguntaba continuamente que con qué criterios se asignaban estos, por qué a unas compañías y no a otras, por qué a los precios tan baratos que se les estaba dando estas concesiones, nunca contestaba. Se llama Benigno Blanco y es la persona que es la cabeza visible del Foro de la Familia. ¿Lo habéis visto? Este personaje que está siempre con el aborto y con no sé qué y con no sé cuántos, meapilas, pues este era el que enriqueció, era alto cargo de Iberdrola, llegó a secretario de Estado de la Energía, asignó los recursos fundamentalmente a Iberdrola, y se volvió a defender la familia española. Otro esquema yo creo que tampoco os debe sorprender mucho. Creo que con eso un poco he contestado. Independencia energética con las renovables, eléctrica. A ver, España tiene, y un poco en relación con la otra pregunta, ¿no? Afortunadamente, en este caso el tópico no es así. Es decir, este país tiene una excelente tecnología eólica, excelente, es decir, en la balanza comercial española hay pocas cosas que funcionan bien. Y de las pocas cosas que funcionan bien es, por ejemplo, la exportación de componentes eólicos. O sea, este país tiene un balance exportador de unos 2.000 millones de euros anuales de componentes eólicos. Es decir, hay muy buenos molinos en este país. Este país, por ejemplo, es puntero en lo que se refiere a energía solar termoeléctrica, que es una de las cosas que ahora están más en disputas. Que si os interesa también lo comentamos luego, pero también hay una disputa entre productores, entre las viejas compañías eléctricas y las nuevas que entran para promocionar energías renovables, que a veces son tan grandes como ACS o como Abengoa, las que están entrando, ¿no? Pero tiene una excelente solar termoeléctrica y ha tenido un importante sector fotovoltaico, que son 3 formas de producir electricidad a partir de energías renovables. Históricamente también tiene mucha capacidad de generación de energía hidroeléctrica. El problema es que ya los ríos están tan ocupados que ya no hay más casi potencial hidroeléctrico. O sea que se puede aprovechar un poquito más algún río, se puede recuperar una vieja presa, se puede mejorar, pero ya no hay mucho más, ¿no? Y volviendo a la pregunta, a ver, podríamos aumentar ostensiblemente el porcentaje de electricidad generado con fuentes renovables.
es ya bastante alto, ¿eh? Si miráis los datos del año pasado, más del 40%. O sea que de la electricidad el 40% en este país es de origen renovable. Por ejemplo, podríamos en a lo mejor 10 años llegar a independencia eléctrica a partir de fuentes renovables. Es una cuestión de costes y de precios. Es decir, que si tú estás dispuesto a pagar un poquito más por la electricidad, tú puedes desarrollar muy rápidamente el sector eólico, el sector fotovoltaico o el sector termoeléctrico. Y existiría además la posibilidad de gestionarlo técnicamente, que también es bastante difícil, porque son energías que tienen rasgos de complementariedad. A ver si me explico, por ejemplo. La eólica es fundamentalmente energía de invierno, la solar es fundamentalmente energía de verano, la fotovoltaica es energía de día, la eólica es energía de noche, y la hidroeléctrica, por ejemplo, es una energía que puede funcionar cuando te dé la gana. Y, por ejemplo, hay saltos que están por la noche cogiendo electricidad en embalses abajo, lo suben arriba y los vuelven a bajar cuando hay producción. O sea que sí que sería posible, en un plazo razonable, llegar al 100% de abastecimiento eléctrico de origen renovable si se estuviera dispuesto a pagar un precio ligeramente más alto del que hay por las energías renovables. Y luego los residuos en Europa. A ver, el accidente de Fukushima ha sido un varapalo brutal para el sector nuclear, ¿no? Si tenéis un poquito de memoria, antes de Fukushima, los nucleares ya se habían olvidado de los complejos de Chernobyl. Durante mucho tiempo, la energía nuclear estaba paralizada. No se construían centrales nucleares en ningún país. En Estados Unidos, la última es del año 77. En la Unión Europea se están construyendo ahora dos, una en Finlandia. Quedaríamos sin luz. Y no se puede producir más porque se quemarían las redes. Hay que saber en cada momento producir la que se está demandando por parte del mercado. Esto tiene bastante dificultad y exige, por ejemplo, disponer siempre de potencia de generación suficiente como para atender la demanda máxima. La demanda máxima, por ejemplo, en este país se suele producir los días laborables muy fríos, de invierno, habitualmente los meses de diciembre, enero, febrero es cuando se produce la demanda, a las 7 o las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este país la demanda máxima ha sido de 45.000 megavatios, fue en el año 2007, desde el 2007 hasta ahora no se ha superado esa cifra, ¿no? La crisis se ha notado muchísimo en el consumo de electricidad y para eso tienen que tener una potencia instalada bastante alta. En este país es obsesivamente alta, ¿no? En lugar de tener una cosa razonable se tienen 100.000 megavatios. Es decir, que se tiene en el momento álgido la mitad de las instalaciones la potencia está parada. Eso es otra característica importante y esto ocurre porque no se puede almacenar, ¿no? Y continuamente están instalaciones subiendo potencia, bajando potencia o parando y arrancando precisamente para atender la... No tengo buena voz, pero bueno. Bueno, yo os voy a... Si con el frío que hace queréis huir, os voy a contar de qué voy a hablar. Antes que nada voy a empezar comentando algunas características del sector eléctrico. Después voy a hablar de cuál es la legislación actual, que es muy singular, y de sus características. El tercer punto es lo que yo creo que es el fracaso de este sector, de la legislación, ¿no? Tantos errores en que ha incurrido. Me gustaría hablar en cuarto lugar de cómo el sector eléctrico es un mecanismo brutal de transferencia de renta, de los usuarios domésticos a los usuarios industriales y de los usuarios a las compañías eléctricas. Y por último, al final de todo hablaré de los temas de más actualidad. Como que seguís el está grabando. Que ha nombrado nuevo ministro de Industria, Soria, está grabando. Y lo primero que ha hecho es resolver el tema del cementerio nuclear, que era uno de los grandes temas pendientes, y quiere ampliar la vida de la central nuclear de Garoña, que es la más vieja de las que funcionan en este país. Estas son las 5 cosas, ¿de acuerdo? Antes que nada voy a empezar contándoos un chiste que a mí me hace mucha gracia y espero que a vosotros un poquito, que me dijo el otro día un periodista, ¿no? En el transporte de electricidad y en la distribución de electricidad los costes de construcción son muy altos, ¿no? Estos además son rasgos de monopolio natural, es decir, no sería nada razonable que a nuestra vivienda llegaran cables eléctricos de instalaciones de distintas compañías. No es como la telefonía, que cada una de ellas, la telefonía móvil, por ejemplo, cada una de ellas tiene unos repetidores y tú con tu móvil pues vas siguiendo los repetidores. No, la electricidad no es así. La electricidad necesita redes de transporte y de distribución que tienen que ser comunes y que constituyen rasgos de monopolio natural. Esta es otra de las características del sector eléctrico. Otra de las
las características importantes es que no se puede almacenar en gran escala. Sí se puede almacenar en pequeña escala. Las pilas recargables, por ejemplo, son un ejemplo. Por ejemplo, las baterías son otro ejemplo, pero a gran escala no. Es decir, la electricidad tiene que producirse el milagro de que la producción y el consumo sean idénticos o solo ligeramente distintos. Hay que estar continuamente encendiendo y apagando instalaciones de generación para conseguir justamente que la demanda en todos los momentos sea atendida. No se puede producir menos, porque entonces se produciría un colapso de buena parte de los usuarios. No sé. Dice, si te cuentan cosas del sector eléctrico y crees que las has entendido, es que no te las han contado bien, ¿no? Esto es lo que se dice, ¿no? Es tan cerrado, es tan críptico, es tan difícil de entender que si crees que entiendes las cosas, dicen los expertos que no las han contado bien. Pero voy a intentar yo aclarar algunas cosas. Primero, las características del sector, ¿no? En primer lugar, la electricidad es una forma de energía final, es decir, que no existe en la naturaleza, solo existen los rayos así esporádicamente, y para producir electricidad nosotros tenemos que hacerlo con mecanismos muy diversos, ¿no? Desde centrales nucleares, centrales de carbón, centrales de fuel oil, saltos hidroeléctricos, parques eólicos, centrales fotovoltaicas, centrales termoeléctricas, muchas formas muy distintas, ¿eh? Esa es una característica muy importante. Muchas formas muy distintas quiere decir que la generación de electricidad pues tiene unos costes muy distintos. Pues, por ejemplo, la construcción de una central nuclear es extremadamente cara y, sin embargo, el uranio es relativamente barato. Es decir, tiene unos costes fijos de construcción muy grandes y unos costes variables relativamente pequeños. Más espectaculares, por ejemplo, el caso de los parques eólicos o de los saltos hidroeléctricos. Es costosísimo construirlos, pero luego el coste del combustible es cero, ¿eh? Sin embargo, la antítesis sería, por ejemplo, las centrales de carbón, ¿eh? La construcción de una central de carbón es relativamente barata, los costes fijos son bajos y los costes variables, los costes de combustible son muy importantes, ¿no? Entonces, esta diferencia hace que sea un sector bastante singular en muchos aspectos, ¿no? Una segunda característica del sector es que siempre, en general, es muy intensivo en capital, ¿eh? Y las inversiones tardan muchísimo tiempo en amortizarse. Por poner un ejemplo, la última central nuclear que entra en funcionamiento en nuestro país es la central nuclear de Trillo, que arrancó en el año 1973 su construcción. Todas las centrales nucleares que tenemos ahora tienen autorización de la época de Franco, ¿eh? Todas son muy antiguas, ¿no? Arrancó en el 73 su tramitación y terminó en el año 1988, ¿eh? Los costes de inversión para la época eran grandísimos, fueron 500.000 millones de las antiguas pesetas, ¿eh? Era, por tanto, muy intensiva en capital. Las compañías eléctricas siempre tienen que incurrir en grandes costes de capital antes de empezar a amortizar los beneficios. Y no solamente en la generación, sino en el